queridos amigos del ADN de la historia, como siempre es un privilegio poder estar otra vez en sus hogares. Me encuentro acompañado por mi queridísima Isabel Revuelta. ¿Qué tal? Y por mi no menos queridísimo Alejandro Rosas. Y estamos en la preciosa biblioteca del Instituto Dr. José María Luis Mora en el pleno centro de Mixcoac, este centro de investigación y de estudios importantísimo, creado en 1981. Estamos en una de las instituciones que a mí en lo particular me tocan de manera muy personal, porque tuve la fortuna de investigar mi tesis de licenciatura en el Instituto Mora, en la biblioteca. Hay 2 sedes de este instituto, porque el acervo que tienen sobre historia de México y sobre la historia de la diplomacia era importantísimo para esa tesis que hice de Relaciones Internacionales. Y hasta el día de hoy sigo consultando esa biblioteca, actualmente estoy escribiendo ahí y me parece que estando en este corazón de un barrio con tanta historia, que ya iremos hablando de Mixcoac, es una institución que no se pueden perder. No, desde luego, es una de las grandes instituciones académicas que aporta a la investigación de la historia de México, sobre todo historia contemporánea, historia moderna de México. Tiene algunas, digamos, de los historiadores e investigadores que han egresado de aquí, se han dedicado mucho a recuperar la historia también de la Ciudad de México. Hay mucha investigación sobre la capital, no solamente sobre la ciudad original, porque Mixcoac era parte de las afueras de la Ciudad de México. Sí. Claro. O sea, pueblo como siempre, ahora ya está totalmente devorada, pero sí, desde luego creo que es una de las grandes instituciones. Y aquí voy a hacer una confesión. Yo fui aceptado para la maestría hace como 20 años, yo creo. Pero la vida de padre con 2 criaturas recién muy chiquitas, más había que vivir, etcétera, no me dio tiempo para poderla cursar. Pero nunca es tarde. No, sí, para mí ya. Okay. Se imparten licenciaturas, maestrías en desarrollo regional, en diplomacia, en un montón de cosas. Acérquense porque de verdad es impresionante. Además es inmensa. El instituto cubre toda una manzana. Esta es la parte nueva, y voy a poner comillas con nueva porque obviamente no es nueva. Estamos en una capilla creada en el año 54, 54, en el año 54, una familia belga, austriaca, hizo esta capilla que tiene todo este aire neogótico con esas nervaduras, ¿no? Ajá, sí, sí. Afrancesado, y es maravilloso. La verdad es que se hace aquí investigación, estudios, y es importantísimo el Instituto Mora para la creación de inteligencia en este país. Oye, pero esta es una de las sedes del Instituto Mora, porque la original está también aquí muy cerca, hacia atrás del Parque Hundido. ¿Todavía es Mixcoac o esa...? Sí, sigue siendo Mixcoac, y es esa placita donde está San Juan Bautista, la iglesia de San Juan Bautista, que también es del siglo XVI. Bueno, lo interesante ahí es que la casa fue del que fue vicepresidente de México en varias ocasiones y, por tanto, vicepresidente de México, porque en algunos momentos le tocó las de malas de que el presidente era Santana y él, cuando Santana se iba a su hacienda de Manga de Clavo o a El Encero, pues entonces se quedó él gobernando. Me acuerdo particularmente la de 1833, y me estoy refiriendo a Valentín Gómez Farías. La doctora Josefina Zoraida Vázquez le llamaba Gómez Furias, porque era un liberal así recalcitrante, y fue el primero que intentó, Gómez Farías, Valentín, lograr la separación Iglesia y Estado, porque ya desde 1863 había muchos elementos que los liberales, entre ellos Valentín Gómez Farías, habían percibido que la Iglesia ya se había pasado de tueste y había que separarla, regresarle a sus funciones simplemente evangélicas o pastorales y nada más. Y pues la primera gran intentona reformista de 1833 tuvo que suspenderse porque coincidió con la epidemia de cólera morbus de ese año, que produjo una cantidad increíble de víctimas, y que además empezaron a atribuirle que era un castigo divino por estar tratando de implementar esta reforma. Y ya nada más para concluir con
Gómez Farías, cuando se jura la Constitución de 1857, a él lo llevan prácticamente cargando, que ya estaba muy viejito, y jura frente a un crucifijo y la imagen de la Virgen de Guadalupe que estaba encima del podium principal del recinto de los constituyentes, ahí el que se encuentra en Palacio Nacional, para que él fuera el de los primeros que juraran la Constitución Liberal de 1857, que ese había sido siempre su sueño, ¿no? O sea, claro, como una constitución de ese corte. Pero fíjate, qué gran personaje, que además fue vecino de aquí de Mixcoac, justamente de esa casa donde hoy está el Instituto Mora, parte del instituto, pero qué personaje, porque esa era la clave. Tú puedes ser religioso, tú puedes ser cristiano, católico, judío, lo que sea, de puertas hacia adentro, y sin embargo el Estado debía de ser laico y debía ser todo eso que proponía esa reforma del siglo XIX. Que si hubieran sido todos como Valentín, sí, gente muy liberal, pero que no hubieran sido tan radicales, ni unos ni otros, se hubieran evitado ríos y ríos de sangre en esa guerra intestina por el tema del liberalismo y el conservadurismo. Pero regresando justamente a esa plaza, en esa placita que es interesante recuperarla porque se siente uno en provincia. Enfrente de San Juan Bautista está la casa que fue de Valentín Gómez Farías y la casa de Irineo Paz. Irineo Paz era un poeta, era un escritor. General. También militar de la época del Porfiriato, que dio la casualidad en nuestra historia que fue el abuelo del Nobel de Literatura de nuestro país, Octavio Paz. Y entonces Octavio Paz recupera este barrio de Mixcoac, porque aunque él no nace aquí, vive muchísimos años, sale en 1937, la primera vez que él viaja al extranjero, que fue justamente a España, en esta guerra civil, que además Elena Garro al escribe. Al encuentro internacional antifascista. Que lo acompaña Elena Garro, jovencísima, su esposa. Y Elías Nandino, entre otros. Y estaba lleno Garro, de escritores importantísimos. No se pierdan ese relato de Elena. No, es que sí, todo está entrelazado. Sale de esa casa donde pasó muchísimo tiempo con el abuelo y donde se enamora de las letras, se enamora de la poesía. Y bueno, habla después de ese Mixcoac. Un Mixcoac que hoy no lo reconocemos en absolutamente nada. Quizá la gente que pasa por Revolución entiende que esa casa morisca que está en la esquina de Rubens y Revolución, ¡ay, qué chistosa, qué curiosa casa! Bueno, fue una de las familias más importantes, la familia Braniff, de las más importantes que se vinieron a vecindar en el Porfiriato, porque también como San Ángel o Tacubaya cambiaban de aire de la Ciudad de México y venían aquí, que estaba el río Mixcoac justamente, en este lugar. Las afueras de la Ciudad de México. Ni siquiera eran las afueras, eran pueblos. Eran pueblos. Aledaños a la Ciudad de México. Sí. Desde la época prehispánica, Benito, ¿nos decías qué quiere decir Mixcoac? Sí, bueno, es un asentamiento tepaneca y Mixcoac quiere decir en náhuatl víbora en la nube o lugar de nube de serpiente. Mix. O sea, este fue dominio de los señores de Azcapotzalco, que son los tepanecas. Sí, Mixtli, que es nube, y Coatl, serpiente. Entonces, hay estas dos posibilidades. Pero sí, la gente iba de día de campo a Mixcoac, ¿no? Y sigue conservando un aire provinciano maravilloso, muchas de las calles. Yo creo que todavía lo tiene más San Ángel que Mixcoac. Aquí quedó poco, pero fíjate, un ejemplo, la casa donde está desde 1922 el Colegio Williams era la casa de campo de la familia de Yves Limantour, de ese secretario de Economía del Porfiriato, ese cientifista, un personaje importantísimo de ese periodo de nuestra historia. Los Limantour tenían una casa y la casa es bellísima, es un chalet afrancesado que, como en 1922 lo toma el Colegio Williams, todavía le puedes ver esa cara. Le llamaban el Molino de las Rosas. Exacto. Había muchos molinos. Y la casa de Limantour, y cuando llega la ocupación militar de la Ciudad de México en 1914, los villistas, por alguna relación que tiene Vasconcelos con los descendientes de la familia Limantour, le piden que por favor se venga a cuidarla. Y entonces se establece ahí los días de la ocupación Vasconcelos, en el Molino de las Rosas, la casa de Limantour. Lo cuenta en sus memorias, en la Tormenta. Oye, pero rápidamente con lo de Ireneo Paz. Ireneo Paz se batió en duelo con Santiago Sierra, el hermano de Justo Sierra, y lo mató. Guau. Sí. Allá, sería como 1888, 1890. Qué personajes. Y se ha ido perdiendo eso que decías, Alex, que en San Ángel no sucede. Aquí sí pasa en Mixcoac. Por ejemplo, el metro Mixcoac está en el predio donde había una de esas casonas maravillosas de la familia Scherer.
se pierde. En 1985 es tirada hasta los cimientos y se hace esta estación. Había muchos obrajes, había muchas fábricas, había molinos. ¿Por qué? Por la fuerza del río. Estaban los ríos abiertos. Ahora, Octavio Paz, cuando le piden, ya habiendo sido galardonado con el Nobel, le pide a Ángeles González Gamio que si escribe algo sobre Mixcoac, y entonces viene a visitar Mixcoac y se encuentra con es un texto que hay que leer porque dice qué terrible, lo fétido que yo recuerdo ese río, pero ya ni siquiera está el río fétido, ya no hay absolutamente nada que yo pudiera recordar. Y bueno, quedaron unas plazas, quedó esta plaza de la que hablamos donde está el Instituto Mora, donde está San Juan Bautista, pero también es la Plaza Valentín Gómez Farías, pero también está la Universidad Panamericana, por supuesto, que en el año 75, si no recuerdo, es cuando se funda, y está también en una plaza donde estuvo durante muchísimo tiempo el poder del ayuntamiento, del poder local. Es un edificio también de finales del 19, donde todavía te puedes dar cuenta de esa plaza muy de provincia, muy de pueblito. Volvemos en unos segundos para seguir hablando de la historia de Mixcoac y de este espectacular lugar que es el Instituto Mora. En Por fin es ADN 40.mx con Tania Gómez. Domingo, 12 de la tarde por ADN 40. Siempre conmigo. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un espacio informativo hecho a tu medida, con toda la información que es tendencia y las noticias de última hora. ADN 40.mx Noticias, con Claudia Echeverry. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sábado y domingo, a las 8 de la mañana, por ADN 40. Reciente hallazgo arqueológico. Estamos de regreso aquí en el Instituto Mora, que tiene dos sedes, como ustedes saben, la de la plaza que hemos contado, que es donde originalmente se fundó, y esta que es maravillosa, que está en la calle de Fragonard, por un lado, y en la calle de Pausín, por el otro lado, si no me equivoco. Y es la sala de lectura Ana Buriano. Qué belleza. Es una verdadera belleza venir aquí a consultar estas joyas, por ejemplo, la colección Germán Somolinos, que está toda bellísimamente empastada. Yo siempre he querido tener mis libros empastados, pero no me da ni la vida ni el Qué presupuesto. belleza, claro. Oye, y estaba platicando con una investigadora justo del instituto que hablaba que esta capilla tiene una capilla gemela, también del mismo arquitecto, pues, también de la misma orden de las religiosas, de María Rescatadora, me parece que se llama la orden, en San Cosme. Restauradora. Gracias, Benito. Restauradora. En San Cosme. Y claro, podemos ver digamos, esta sala tan magnificente. El tema de la biblioteca y del acervo del Instituto Mora empezó justamente con una asociación civil de bibliotecas
que querían, Alex, lo de que decías al principio, historia de México, recuperar esa historia de México y hacer un acervo donde se pudiera consultar todo eso, y es así como surge, digamos, el acervo del Instituto Mora, por esas colecciones. Ernesto de la Torre Villar, que fue el primer director, que el instituto era, curiosamente, podría decirse que había nacido de una biblioteca. Así fue, claro. Por todo el gran acervo que había logrado reunir. Y bueno, Ernesto de la Torre Villar fue un gran investigador, hizo grandes compilaciones. Tiene en la universidad como de 5 volúmenes que va retomando de la Ciudad de México, por ejemplo, a los cronistas de novohispanos, a los del 19, el 20, y entonces son 5 volúmenes donde tú ves fragmentos de la gran obra historiográfica mexicana, y te transportas hasta de México prehispánico, pero luego te puede pasar a la conquista, luego a los olmecas, pero luego te vienes a Revillagigedo y luego vas. Tiene una obra maravillosa de 3 volúmenes publicados por la UNAM sobre la independencia de México, que también ese es un básico cuando estás estudiando historia, e incluso cuando estás estudiando historia de México en carreras similares como lo que me tocó a mí en ciencia política y relaciones internacionales. Y creo que el gran impulso que le da a él al instituto y sobre todo a la idea de hacer historiografía, creo que es algo que le ha dado un prestigio desde entonces impresionante al Instituto Mora. Claro. Acérquense al Instituto Mora porque de verdad tienen una oferta académica muy espectacular en grupos bastante reducidos, o sea, las maestrías son de grupos bastante reducidos y además eso, el acervo bibliográfico que no está todo aquí, solamente estamos viendo una parte. Y como ciudadano de a pie, que de pronto dices, ¿dónde voy me gustaría ir a leer a algún lugar, me gustaría irme a tomar un cafecito, porque además hay una librería del Fondo de Cultura Económica justo ahí que se llama José María Luis Mora. En la otra sede, en la original. En la otra sede, esta es la de Pocín, en la sede de Valentín Gómez Farías. Y te puedes echar un cafecito y después entras a la biblioteca, porque además es completamente amigable. Das tu credencial, te pones a leer cualquier cosa, puedes trabajar. Es difícil encontrar una biblioteca tan amigable con el público en general. Y no nada más los especialistas, están todos los periódicos del día, que cada vez ya son menos, pero bueno, es una manera también de acercarte al devenir y al quehacer de nuestra historia. Pero todo eso te ofrece en un lugar que todavía se siente el paso del tiempo. A mí Mixcoac, yo recuerdo Mixcoac, el mercado de Mixcoac. Sí, por supuesto. Fue de los primeros mercados que en la década de los 50 del siglo XX fueron reordenados. El antiguo mercado se tira porque era bastante insalubre, había tenido varios incendios, y con esta modernidad de los 50 funcionalista. Totalmente funcionalista, y ahora es una joya arquitectónica. Sí. Este mercado actual de Mixcoac. Que ahí se encuentra un café maravilloso llamado Café La Perla, en donde, perdón, pero lo mío es la comida. El Café La Perla, donde hacen unas tortas muy espectaculares, fundado por un refugiado español a mediados de los años 40, y que sigue ahí abierto las 24 horas del día, de lunes a sábado. ¡Ole! Así es, un café maravilloso y unas tortas igualmente maravillosas. Acá en Mixcoac fue donde aquella historia de este famoso pintor artista Egerton, que se vino a pintar el paisaje de los alrededor del Valle de México. De hecho, hay una novela, no recuerdo ahorita, de en Mario México, Moya Palencia. Que cuenta el crimen de la esposa de ella, que creo que era una mujer que estaba embarazada y en algún momento dado, paseando por Mixcoac, la asesinan. Y alrededor de eso gira la novela del México de Egerton. Pero lo interesante y la historia que me parece más padre de todo es que cuentan que todas esas vistas que él estuvo pintando del Valle de México, él era un espía de los norteamericanos. Ok, lo que estaba haciendo era levantamientos. Sí, el levantamiento de, mira, pues aquí, desde aquí se ve el castillo de Chapultepec, esto está aquí al sureste, tal. Y todas las pinturas que hizo, supuestamente las manda a Estados Unidos. Y entonces ya cuando viene la invasión, que fue poco después de unos meses, unos años, ya tenían una idea muy clara de cómo era la orografía del Valle de México. Claro, y Mixcoac siempre tuvo esta vocación de las órdenes, de los religiosos se venían a asentar aquí. Actualmente la casa que fue de Irineo Paz ahora es un convento y está en funciones.
me llama la atención. También hubo un convento muy importante en el Porfiriato de las hermanas Clarisas, donde daban clases a las mujeres de la alta sociedad y se les daba, ya sabes, corte, confección, repostería y bueno, ese tipo de cosas de fruslerías. Bueno, oye, perdón, voy a hacer un paréntesis, pero ¿pueden creer que actualmente todavía en el programa de reinserción social de Santa Marta Acatitla le dan a las mujeres talleres de migajón, por Dios. Pues no, por supuesto que no. No, yo creo que habría que dar justamente lo escuché en Radio UNAM, hay un maravilloso programa sobre este tema de las mujeres recluidas. Debería de darles, no sé, ingenierías, albañilería, plomería, pero bueno, regresando a esas labores que se le daban a las mujeres en estos conventos. Y una última cosa que les quería comentar de Mixcoac. ¿Ustedes sabían que el primer supermercado que hubo en la ciudad fue aquí en Mixcoac? Es el Gigante, que está justamente a unas cuadras de aquí. Es la primera tienda departamental, 1952. Mira. También, ya no es Gigante. No, ya no es Gigante, ya pasó por muchas otras marcas, pero fue el primer supermercado. Claro que para aprovechar una de los obrajes y de las fábricas que estaban, se tira y se construye. Se hace unos años después sobre Ejército Nacional, que fue el más grande que había, un Gigante también. Que también ya se tiró para hacer una torre. Sí, bueno, claro. Todo. El muro en construcción contiene ya su ruina. Es un poema de Benjamín Prado. Y es un axioma. Maravilloso. Oye, pero es muy curioso porque pues en aquellos tiempos tú salir de la Ciudad de México, que era prácticamente el primer cuadro, y quizá la Cuauhtémoc, quizá la Juárez, estamos hablando quizá de mediados del siglo XIX. La Condesa. El Porfiriato, la Condesa apenas. Pero pues era hacer un par de horas. Había el tranvía que salía desde el centro de la ciudad para llegar a Mixcoac o a San Ángel Tranvía de o a Coyoacán, sí. Y hacías un par de horas. Lo curioso y lo paradójico de todo es que hoy te toca un día de lluvia y es en las mismas horas que hacía el tranvía de mulitas a principios de 1890. Es que el agua reclama, el agua reclama su lugar y siempre se inunda. Y todavía puedes ver en estas plazas de las que platicábamos esos árboles centenarios, ya hay muy, muy, muy poquitos, pero claro, y te das cuenta que esto eran, digamos que las rivieras de esos ríos, ¿no? Que ahora ya no los conocimos nosotros en el siglo XX. Solo queda un río sin entubar en la Ciudad de México, que es el río Magdalena. Todos los demás ríos fueron intubados, río Churubusco, río La Piedad, río Mixcoac, todos. Y es chistoso porque con la lógica de las ciudades europeas, la cual de alguna manera copiamos, todas las grandes ciudades europeas tienen un río que pasa por el medio. Claro, y que en algunos momentos, como decía Paz, quizá tenía una fetidez, pero bueno, yo creo que hubiese sido una mejor solución, aunque este monstruo de ciudad, imagínatelo con ríos. ¿Por qué? Porque la planearon con las patas, perdón. Bueno, Los españoles primero y luego las autoridades republicanas y... O sea, es totalmente anárquico cómo ha crecido la Ciudad de México, sin una planeación, nada, nunca. Entonces, se inundó, hay espejos de agua a dos metros de inundación, encharcamientos, no inventes, o sea, ni siquiera se atreven a decir, es una inundación. Pero es falta... Podría entrar Jacques Cousteau ahí abajo. Claro, además entra con un traje de buzo y se desintegra. Claro, el traje de buzo y él. Y el buzo. Claro. Oye, pero bueno, claro, falta Perdón, urbanismo. Un minuto de silencio por Cousteau, que murió hace algunos años. Okay. Oye, falta urbanismo, porque hemos tenido oportunidad ya a lo largo de las décadas de arreglarlo. A ver, Santa Fe. Santa Fe es moderno, es nuevo. Es lo peor también, tiene una pésima urbanismo, urbanidad no existe. No hay vías de acceso, caemos en las mismas prácticas de corrupción, caemos en las mismas prácticas... No hay transporte público. No hay transporte público. La gente que trabaja en Santa Fe sufre enormidades para poder llegar a ese San Antonio redimido que se llama Santa Fe. Oye, Acapulco, y en Acapulco hicimos exactamente lo mismo, un nuevo Acapulco, en lugar de arreglar, no sé, deberíamos de hacer un programa sobre lo viejo y lo nuevo. El urbanismo, porque grandes ciudades en el mundo convive tan bien el patrimonio urbano con la modernidad, y aquí no hemos sabido hacerlo. Sí, París, por ejemplo. Oye, fíjate que también regresando un poco y agradeciendo que ahora nos den oportunidad de estar aquí
en la biblioteca del Instituto Mora. La sala de lectura. La sala de lectura. Ana Buriano. Pero lo interesante también es el nombre de José María Luis Mora, porque todo el mundo se preguntaría, ¿no? Claro, ¿Quién es? claro, por Bueno, supuesto. es este famoso historiador político, digamos, importantísimo en la primera mitad del México independiente, y era como la contraparte de Lucas Alamán. Lucas Alamán, como el padre del conservadurismo, y el doctor José María Luis Mora es como el padre del liberalismo, o de donde mucha gente de los intelectuales de mitad del siglo XIX se van acercando o se acercaron a través de su obra. Y así como Lucas Alamán tiene su historia de México, el doctor Mora también hizo, entre muchas otras historias, historiografía que hizo de distintos procesos, tiene uno sobre también la historia de México, de cómo la independencia y todo. Pero él es, digamos, que uno de los intelectuales que le dan forma ya propiamente al liberalismo político en México, antes de la primera mitad del siglo XIX. Estamos aquí en Mixcoac, en el Instituto Mora, celebrando a esta institución académica realmente importantísima para la historia de nuestro país y para la historia de México, sin lugar a dudas, y celebrando este sitio que es francamente maravilloso, con estos vitrales preciosos que deben ser franceses. Pues mira, afrancesados son. Afrancesados, ¿no? Sin duda. Pero si son mexicanos, están hechos magníficamente bien. Y lo que te invita es a esa lectura. Al fondo, en algún... Ah, no, pero no está acá. Está en una de las paredes. Está el escudo de armas de esa mujer belga que fue la que construyó esta parte. Hay que decir que el Instituto Mora tiene esta sala de lectura, Ana Buriano, y su biblioteca ahí en la plaza que hemos mencionado, en lo que fue la casa de Valentín Gómez Farías. Son bibliotecas públicas, abiertas al público, de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes. Oye, y volviendo a los pensadores, esos pensadores de principios del siglo XIX, del origen de nuestro país, es importantísimo, sí creo que los leamos. Mira, estás hablando también de Lorenzo Zavala. Un padre de la diplomacia mexicana, ¿no? Bueno, y luego da desmandazos. Pero y vicepresidente de la República de Texas. Sí, claro. Acabamos en ese tema, pero es importante como que no buscamos mucho el origen de los que lo viven, lo que escribe Lucas Alamán, lo que escribe también Valentín Gómez Farías, lo que escribe el doctor Mora. En fin, tenemos una cantidad de historia y que además, les digo, pueden ir a esa biblioteca y serán súper bienvenidos en esta biblioteca de esta sede o de la que está en la Plaza Valentín Gómez Farías, pero como que no somos muy dados a leer esa parte de la historia y habría que hacerlo. Número uno, no somos muy dados a esa parte de la historia, pero número dos, ya nos desacostumbramos a ir a la biblioteca pública o a leer o a trabajar. Tú lo estás haciendo ahora. Pero yo hace 1000 años, o sea, yo escribo en mi casa, jamás se me hubiera ocurrido, oye, voy a ir a una biblioteca a trabajar, y no sería mala idea, porque cambias de aires, cambias de ambiente, que ese era el sentido original de las bibliotecas públicas, ¿no? No solamente que pudieras llevarte un ejemplar o leer ahí mismo, sino también que pudieras trabajar en miles de películas mexicanas o de Estados Unidos, donde van a una biblioteca, las de crímenes, por ejemplo, en Seven, hay una escena muy padre donde Morgan Freeman va a la biblioteca a buscar sobre los 7 pecados capitales, y entonces... Es maravilloso. Sí, y trabaja ahí los libros. Eso es lo que debería hacer uno para recuperar todo el valor que tienen las bibliotecas públicas, porque van en desaparición. Están es una tristeza, claro. Además, no solo lo que contienen los libros, sino su magnífico olor que evoca, que evoca lo mejor de nosotros mismos. Es un placer. Espérame rápido antes de despedir. Una cosa importante para los que vayan a la biblioteca. Tienes internet fantástico y además te puedes conectar en tu estación de trabajo, te puedes conectar perfectamente tu laptop o tu teléfono y puedes trabajar con esta modernidad, pero en el marco de la historia. Perdón. Mi teléfono ya no lo conectaré porque se acaba de destruir. Gracias a todos, amigos del ADN de la historia. Fue un inmenso privilegio, como siempre, estar con ustedes.